Salvete calamares de los siete mares y sobre todo del Mediterráneo. Vamos a cambiar el orden de las presentaciones porque las cosas, uno tiene que adaptarse, en eso está la inteligencia. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, ¿qué tal? Encantada, como siempre, a pasar un ratito con vosotros y a hablar de nuestra Roma. Muy bien, pues Perfecto. ahora presentamos al otro de un viro o dictador. Sergio, estás en tercer lugar, pero eso no quiere decir que sea menos importante. No, bueno, yo voy a ser, a partir de ahora, voy a ser tribuno de la plebe, que me mola también ser tribuno de la plebe, que hoy en el tema que vamos a tratar, los tribunos de la plebe, vamos a ver que también son personajes importantes, porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que me apasiona, y que es otro de esos temas que nunca hemos tratado, pero que siempre Maribel nos trae, que son temas desconocidos o poco tratados. No son desconocidos porque existir existen. Lo que pasa es que nadie en su sano juicio se dedica a tratarlos cuando podrían salir temazos interesantísimos y programas muy, muy emocionantes. Y uno de esos temas que traemos hoy, gracias a Maribel y a su blog, gladiatrixenlarena.com, es la piratería en el Mediterráneo, algo del oficio, podemos decir, más antiguo incluso que la prostitución, porque es que podría ser que antes de que hubiera mar Mediterráneo ya había piratas, ¿verdad? O sea que... Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Eh? Es una... Yo creo que la piratería es inherente al Mediterráneo, es lo mismo. Siempre ha habido piratas, siempre se han tenido estas rutas comerciales, pero desde la antigüedad estamos hablando de fenicios, de los tiempos de estas ciudades de Canaán, de estos hititas, estamos hablando de estos egipcios, de los minoicos, incluso. Ujú. Había piratas. Cuando hablamos de piratas siempre pensamos en los piratas del Caribe, ¿no? Sí, como si fueran los únicos, ¿sabes? Como si fueran los únicos. Y en cambio se nos olvida que en el Mediterráneo había muchos, miles de años antes que Barba Negra había piratas. Por lo tanto, estuvieron los piratas dando guerra por todo el Mediterráneo hasta que Pompeyo los detuvo, ¿no? Sí, los detuvo en ese momento, porque luego hubo un cierto periodo de paz, ¿no? Sí, y Coincidiendo luego con ese volvieron. periodo del Alto Imperio, pero luego también sabemos que las tribus germánicas, sobre todo, empezaron érulos y godos y toda esta gente de más allá del limes, pues también vieron el mar como una manera de entrar y una manera de saquear, porque sí que es verdad que si la flota comercial y hay un creciente y floreciente comercio por mar, pues oye, si no puedes saquear por tierra porque hay unos limes, las fronteras en el No, Mediterráneo no están tan definidas, ¿no? Es más fácil asaltar, eso es lo que hacían los piratas del siglo XV, del siglo Ya, XIV, siglo era XVI, ¿no? diferente. Es que Era en esta eso. época, estos piratas que hablamos del Mediterráneo, en principio, yo creo que eran pescadores. Y cuando las cosas iban mal, con que conocían el mar y todos sus recursos, no tenían más remedio que guerrear y meterse con los barcos mercantes para subsistir. O sea, que era un poquito y por eran necesidad, hombres, como dices tú, Maribel, eran hombres de mar, hombres que Eran hombres de conocían mar. su territorio, con lo ¿Mm? cual era difícil hacerles frente, ¿no? Y Otra idea además también, conocían, perdona, las costas, la costa del Mediterráneo, hay muchas que son cuevas y que son montañosas y que sabían dónde esconderse, o sea, lo conocían o esta sea, gente. otra cosa que quizás también que habría un poquitín recordar a los videoyentes es que un poquitín, porque lo ha dicho Sergio, me ha venido con lo del Piratas del Caribe, ¿no? Esto de que los ingleses contrataban a estos piratas un poquitín para hacer la guerra contra en aquel momento el potente imperio español, incluso el emergente francés, ¿no? Esto también sucedía aquí. Gobiernos y ciudades contrataban a estos hombres de mar que conocían muy bien el mar y conocían muy bien la manera de guerrear y los incorporaban a Exacto. sus flotas y a Sí, veces sí. eran la cabeza de esas batallas navales, ¿no? Con lo cual, los piratas han servido, entre comillas, también a gobiernos, dijéramos, legales. O sea que sí que te atacaban, pero a veces tú también los aprovechabas. También, también. O sea, pero estos piratas no solamente eran piratas en el mar, que también esta gente luego se atrevían a ir al interior. Por eso algunas ciudades ya se amurallaban y estaban mucho más adentro, de mar adentro, ¿no? Estaban en el interior por culpa de los piratas, que se atrevieron también a ir a piratear en tierra. O sea, que la Y cosa... además entiendo que utilizaban los grandes ríos, ¿no? Por eso se crearon también las clases fluviales, ¿no? Que Mm, es verdad que los romanos, como sabéis, también crearon flotas, grandes flotas destinadas a combatir la piratería y también al en los control de ríos. los ríos. Ujú. También la clasis danubiana, la renana, Y que les entraban por los ríos también esta la del gente. Éufrates. Entonces, no solo es para transporte de tropas, sino para control de fronteras, sino que también la piratería, sobre todo en tiempos tardoimperiales,
imperiales en ese siglo III convulso, por ejemplo. Sí que es verdad que las tribus germanas como los godos, los érulos, los vándalos se dedican a la piratería y el elemento o el punto de salida y de entrada suelen ser los ríos. ¿Os vais a pensar que eran los vikingos los primeros que llegaban a Sevilla a través No, del no. Guadalquivir? Seguro, venga, va. No, Anda que no no. estaba inventado ya la navegación pirata de los cursos fluviales. Y tanto, sí, tanto que sí, ¿eh? Porque había muchos puertos, por ejemplo, en el Guadalquivir hay una serie de puertos romanos que eran puertos del río, fluviales, ¿eh? Y esto, La historia. en Egipto, ya había bandas de piratas que entraban por el Nilo y avanzaban hasta las cataratas más lejanas, pues, para hacer su piratería. Es más, yo tengo un tratado, un libro moderno de un investigador que había sido profesor mío en la Universidad Autónoma, Javier Martínez Babón, que es egiptólogo, y él tiene un libro que presentamos también en la Biblioteca Perdida dedicado a la piratería, que ahora no recuerdo el título, pero mientras seguimos hablando os lo busco y lo Sí, comentamos sí. ahora. Muy interesante porque habla de eso, de la piratería en la Edad del Bronce. O sea, imaginaos si es antiguo esto. O sea, que es muy antiguo. O sea, que nada Piensa, de piensa, piratas del Caribe, ¿eh? Que no, hay no. muchos. Además, piensa una cosa. Era tan consciente Roma, por ejemplo, de los piratas del Mediterráneo, que mientras estos piratas fueron atacando a otras ciudades, pues les importó poquito. Pero era bastante habitual, por ejemplo, cuando Roma conquistó Siracusa, allá por el final del siglo III, vamos a poner a mitad del siglo II, Siracusa ya era de Roma, era relativamente habitual que una nave pirata atracara en el barco, en el puerto de Siracusa y vendiera a los esclavos que los piratas habían capturado de otras civilizaciones. O sea, que sabían que eran piratas y que Sí, eran les hombres libres que interesaba habían sido capturados y los vendían como esclavos. Y los romanos no tenían ningún problema en en comprarlos. comprarlos. Claro, no tenía ningún problema. Es que hacían negocio también. O sea, la piratería también era un negocio que interesaba a Roma. Sí que era una amenaza y estaban molestos, sobre todo cuando les atacaban su comercio, ¿no? Pero llegaron a algún acuerdo para que pudieran también tener intereses, como lo que has dicho tú, los esclavos. Sí, sí. Pobres, ¿no? Mientras los piratas pues atacaban un poquitín todas estas zonas de influencia de Roma, pero atacaban las ciudades más o menos enemigas o como mínimo no aliadas, pues Roma le dio un poquitín, le dio poca importancia a la piratería, ¿no? Cuando Claro. ya tuvo importancia fue cuando se los encontró. De hecho, creo recordar, igual Sergio me corrige, que a los piratas ilirios, los piratas que tenía justo enfrente de Italia, en el mismo Adriático, en el Adriático Oriental, Roma en la época púnica ya tenía allí un destacamento de soldados para intentar luchar contra ellos. Esto era un Contra problema importante. la reina Teuta de Iliria, que era la reina pirata, ¿no? O sea Sí, que, sí, sí, sí. imaginaos que hay grandes personajes a los cuales o culturas incluso, pueblos que se les ha puesto la etiqueta de piratas, ¿no? Como en este caso los piratas ilirios, o podrían ser, por ejemplo, a finales de la República de ese primer siglo antes de Cristo, los piratas cilicios, ¿no? O lo que También, aparecen también en también. Esos Espartaco, en también. la película de Espartaco, que son los que quieren cruzar el ejército de esclavos. Y de hecho, imaginaos cómo estaba en ese momento el Mediterráneo, en ese siglo I, que en el año 67 a.C. Fue el tribuno de la plebe, en este caso Aulo Gavinio, quien le concedió al gran Pompeyo Magno, a través de la Lex Gavinia, la potestad, el imperium, para crear una flota, nunca más bien dicha, magna, grande, para hacer un barrido total del Mediterráneo y Es limpiar de que esa infestación de piratas cilicios, sobre todo de la zona oriental del Mediterráneo oriental. O sea que fue una campaña que le dio un imperium para 3 años. O sea, es algo... yo, Sí, sí. Sergio, te voy a decir porque los historiadores no te lo van a contar como te lo cuento yo. Pero pasó lo siguiente. Cuenta, Se cuenta. pasaron y raptaron a Julio César. Y por esa época, poco antes, y por esa época se llevaba bien Eso con Pompeyo. fue un error eso, ¿eh? Craso, Dijo César, craso error en este caso dijo con César, raptar a Julio César. volveré y os arrasaré. Y los otros dijeron, va, sí, tú solo. Dijo, yo solo no, la República Romana va a arrasaros. Y obviamente en el 67 se aprobó esa Lex Gavinia Sí, sí. y Y le fueron a por dieron ellos. poder para 3 años y no necesitó ni un año para barrerlos. O sea que hizo una Supongo limpieza. que vuestros oyentes, ¿no? Nuestros oyentes conocen la historia de César, ¿no? Que lo secuestraron los piratas y nuestro amado siempre fue un poco cholapón, diríamos, ¿no? Un poco, dice. Pedían un rescate y les dijo, tampoco, pedir más, ¿eh?
los tenía ahí entre ceja y ceja, ¿eh? Eso Sí, no lo sí. acabaría perdonando y a la mínima que pudieron. Ya fueron Sí, a por ellos, sí. ¿eh? Bueno, se llamaba, el libro que os comentaba antes de Mm, Javier Martínez Pavón es Mares de Sangre, que es la historia mm, de la piratería en el Mediterráneo hasta el siglo XIX. O sea, que hace un qué repaso desde interesante. los inicios de la piratería hasta ese siglo XIX, donde todavía hoy, modernamente, sabemos que en los océanos y en los mares grandes, pues sigue habiendo todavía piratas. Sobre todo, recordad esos piratas somalíes que habían sembrado el pánico en las costas de África y que habían secuestrado barcos y grandes barcos también, Sí, no hace tanto tiempo, ¿eh? que incluso la Armada y el Ejército Español había embarcado mercenarios en los Mm, barcos pesqueros para proteger a la tripulación de estos envites y de estos asaltos que hacían los piratas somalíes. O sea, imaginaos, estamos hablando del siglo XXI. sí, sí, de hace Si, 4 no sé si es días. antigua la piratería y si llega hasta tiempos modernos, que aún actualmente existe esta piratería. O sea, que imaginaos, no es un problema de los romanos, no es un problema de los No, no. egipcios, no es un problema del Imperio Español ni de la patente de corso, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Esa patente de corso, ese permiso que se daba, que se concedía a los piratas para que hicieran la guerra en nombre Pero, de un estado, de un reino o de un país, ¿no? O sea, imaginaos, sí que pero yo es un estoy, tema Sergio, peliagudo. seguro esto que has dicho es bastante de corso, que cuando Pompeyo quitó el problema para Roma, no para el Mediterráneo, pero sí No para para Roma, Roma, alguna de claro. estas ciudades de medio piratas le dijo: vosotros, si queréis seguir ejerciendo la piratería, atacáis a ese. A los míos no. Y aquellos dijeron: bueno, cuidado, que Pompeyo Magno, Roma tiene flotas, magnas flotas, como has dicho tú, y nos van a hacer La daño. magna. Y mientras estos piratitas se dedicaron a atacar intereses en contra de lo que sería el Imperio Romano, tampoco le dijeron nada. O sea, que la siguieron No, nada. utilizando. Es verdad que para Roma hubo, ¿qué podríamos decir? Hasta prácticamente que llegaron los godos, 300 años, 300 Ujú. de tranquilidad. Luego, Bueno, otra vez. Pompeyo rehabilitó a la mayoría de los piratas también luego, ¿eh? Les otorgó tierras, ¿no? En zonas fértiles y alejadas del mar, porque por si Claro, acaso, ¿no? A sacárselos de encima, ¿no? Les dejamos les ¿Eh? ponemos tierra de por medio para que no Exacto. tengan el mar demasiado cerca y los Claro, convertimos entonces, en hombres aparte campesinos, ¿no? de quitar un poco la amenaza marítima, pues ¿qué hizo Roma? Consiguió agricultores productivos que ayudaran a impulsar la economía romana. O sea, que también no estaba mal hombre, pensado, ¿no? Pero Pompeyo, mar adentro, ¿eh? Mar adentro. No ma- todo ma- fue guerra Mar entonces, adentro ¿no? no, En a esta tierra campaña, adentro. en esta campaña no todo fue guerra entonces, sino que hubo también una parte de éxito que fue quizá eso que tú comentas, ¿no? El tema de otorgar. También es verdad que después de este barrido del año 67 antes de Cristo, parece que la cosa se suaviza y no queda tampoco nadie con quien combatir en el Mediterráneo Oriental, porque si os fijáis, el último gran enemigo de Roma a nivel naval no fue evidentemente Cartago, porque en la Segunda Guerra Púnica ya no había poderío, ni en la Tercera tampoco, pero sí que fue quizá los reinos helenísticos, ¿no? Esos macedonios, esos seleucidas, ¿no? Por ejemplo, con Antíoco, pero después de eso parece que el Mediterráneo no fue nunca un mar del cual los romanos tuvieran que preocuparse hasta que aparecieron luego los godos y los hasta la euros anarquía y militar, compañía. sí. Correcto. Francos, Sí, suevos sí. por este. Sí, los francos por este Atlántico y los godos por el oriente, que parece. Las personas igual no tienen, Sergio, esta idea de los godos, pero los godos eran unas flotas enormes del Mar Negro que eran un auténtico problema y pararon prácticamente todo el comercio. Que esto es el problema de la piratería. No tanto lo que te roban, que también, sino que es No, que es el te comercio. rompen todas las rutas de comercio y si no hay comercio no hay riqueza, no hay intercambio de Exacto. cultura y se para todo. Los bizantinos también tuvieron problemas con los piratas musulmanes, que también amenazaban las rutas comerciales. O sea que ha sido, como ha dicho Sergio antes, que no es tan lejano, ¿eh? No, no, Que hasta, al hasta, final es, hasta tiempos modernos sí, e sí, incluso lo que hasta has tiempos dicho. actuales. Y claro, es verdad que también, ¿quién si no, como ha dicho aquí Maribel al principio del programa, ¿no? El gran pirata Barbarroja, ¿no? Que trabajaba para el Imperio Otomano, ¿no? O sea, que también tenía Exacto. la patente de corso, ¿no? Entonces, trabajaba para Barbarroja, sí, era, ¿no? Sí, Sí, era creo que sí. tunecino, sí, sí, o sea, trabajaba Claro, para el gran sultán y le hizo la guerra a las flotas imperiales claro. de la Santa Alianza, ¿no? De los Exacto. reinos, los estados de los países occidentales, ¿no? O sea, Es que imaginaos. flotas tan importantes de piratas de este tipo solamente pueden hacerse si tienes detrás algún gobierno que te apoye, porque si no,
puedes robar, pero tú no puedes hacerte una flota como tenía este tunecino, que Claro, era enorme esta primeros flota, ¿no? exacto, los primeros robaban para subsistir, porque veían, ellos estaban pasando hambre y veían pasar los barcos mercantes y pensaron, oye, hay que hacer algo, ¿eh? Y claro, eran gente más pobre, pero luego ya, como tú has dicho, estaban detrás gobiernos que les interesaba, que hacían negocio con ellos. Y seguramente que había pueblos, ciudades, imaginados, las tabernas, como hemos visto en películas, lo mismo, que había un negocio y que compraban estas cosas robadas. Si no, ¿no? Un gran mercado negro también detrás para Exacto, comprar todo mercado este negro. producto, ¿no? O sea que Sí, sí, seguramente. un tema muy interesante, el de la piratería en el Mediterráneo y en la piratería a lo largo de la historia, porque os hemos intentado dar un repaso, ¿no? Centrándonos un poco en Roma, pero también haciendo como un fenómeno extensivo Sí, porque Egipto y todos, como tú has dicho, desde la prehistoria que ha habido piratas. desde que el primero se le ocurrió decir, oye, sí, ya que conozco el mar y soy pescador, ¿y si utilizo este barco o esta barca para ganarme la vida sin tener que levantarme cada mañana de sol a sol a Aunque le trabajar y salía a desvelarme? cuenta, ¿no? Y luego contrabando, y ¿no? La Eso es. historia es que y todos los Alguno, pueblos del yo, mar, ¿qué eran? Pueblos del algún mar. ilirio que voy a pasar algún barco minoico por allí, dijo, ni minoico ni nada, para mí. Para mí. Bueno, Así, chico. pues un tema interesante, otro tema que os hemos traído que seguramente os gusta o si no, por lo menos os despertamos cierta curiosidad y indagad, porque os hemos ofrecido hasta un libro aquí de Javier Martínez Babón, recordad, Mares de Sangre, me parece que está publicado por la editorial de Historia y lo tenéis disponible en cualquier plataforma y en librería. O sea que una buena manera de introducirse, de entrar y si queréis escuchar, pues podéis escuchar el programa de la Biblioteca Perdida que se hizo sobre esta entrevista a Javier Martínez Babón y lo complementáis con lo que os hemos explicado aquí. Él lo hizo con mucha más profundidad porque se dedicó a una investigación muy larga como se dedican en este caso, el gran egiptólogo, ¿no? Pero que fue profesor mío, ya lo digo desde aquí, le doy recuerdos, si me está viendo, casualmente está viendo aquí Calamares a Romana, Javier Martínez Babón, un abrazo, un saludo, un octoabrazo y, oye, ¿qué me dejo? Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, Sergio, lo de siempre es una cosa, no te enseñaré nunca. Bueno, aquí tenéis las vías de comunicación con nosotros para proponeros si queréis algún otro tema. Maribel la tenemos siempre ahí. Si no sabemos nosotros, se lo preguntaremos a ella, que ella seguro lo sabe. Sergio Alejo Gómez, Calamares a la Romana en YouTube y yo mismo, el Lindom en Roma en iVoox. Espero Hasta... que dejéis un momentito, que dejéis vuestros comentarios en el canal para saber qué os parecen los temas, que damos una pincelada, pero para que vosotros busquéis más información y que queráis saber más, como por ejemplo leer el libro que ha comentado y que me apunto que ha dicho Sergio. Y sobre todo, Ángel, no te olvides que la gente se pase por el blog de gladiatrixenlarena.com, que ahí hay temas como este y muchísimos más interesantes y muchísima más cantidad, que es una referente, iba a decir en la piratería, Gracias. pero no es piratería. Maribel está por encima de la piratería. O sea que Maribel es una crack y podéis consultar todos los temas que tiene en su blog. Como vosotros. Y ya está. Y un placer, como siempre, tenerte aquí. Y Ángel, lo mismo, un placer. Nos vemos en siguientes entregas de Calamares a Romana. Cuidaos muchísimo, sed felices y, sobre todo, no saltéis barcos mercantes porque nunca sabéis quién va dentro. No. Hasta luego. Hasta luego.